Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas. Bienvenidos todos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a ver un fallo que tiene que ver con despegar. Como es un fallo muy largo, vamos a ver primero los hechos. En otro video vamos a analizar el derecho invocado y por último veremos qué es lo que se resolvió. Es un fallo del año 2021. El actor es Gustavo Fabián Santoro, que va a iniciar una demanda ordinaria contra Alitalia, en adelante Alitalia, quien entiendo yo que ha desaparecido, y despegar.com, es decir, contra la aerolínea y contra despegar.com.ar, en adelante Despegar. ¿Con qué objeto? Bueno, de obtener una indemnización por daños y perjuicios debido o con fundamento en la actitud de las demandadas. ¿Por qué? Porque las demandadas se habrían negado a reintegrar el dinero abonado por los pasajes aéreos que no pudo utilizar por razones ajenas a su parte, y también pidió la aplicación de daño moral y daño punitivo. Recordemos que el daño moral es todo aquel que está por fuera del patrimonio, daño psicológico, demás, y el daño punitivo es el que tenemos en el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que procede ante un incumplimiento que tiene que ser grave, razonable y por supuesto obedecer a una responsabilidad que sea de tipo subjetivo. Es decir, la responsabilidad objetiva del dueño o guardián de la cosa por cosa peligrosa o actividad peligrosa / riesgosa no va a proceder. Se necesita que haya al menos culpa. Pero bueno, culpa o dolo. Recordemos que el dolo es la intención de dañar a propósito adrede y la culpa es cuando lo hago sin querer, ya sea por negligencia, imprudencia o el motivo que fuera, y por supuesto pide intereses y costas. Costas nos referimos a las judiciales, lo que es quién tiene que pagar, que generalmente es la vencida por el artículo 66 o puede ser por su orden o en orden causado en el supuesto del artículo 68, pero esto, bueno, los jueces siempre lo van a aclarar. Bueno, entonces, ¿qué dice? Celebré un contrato de transporte aéreo con la demandada, esto es lo que dice Gustavo Fabián Santoro, Alitalia a través de Despegar, abonando la totalidad de 5 tickets para los trayectos que describe aquí, que son Buenos Aires, iba a ir de Buenos Aires a Roma, de Roma a Nápoles, de la ciudad de Nápoles a Bari y luego iba a volver de Bari a Roma y de Roma iba a volver a Buenos Aires, Argentina. Bueno, nos dice que los boletos fueron comprados el 11 de septiembre de 2019. Bueno, aquí están los boletos, estoy identificado. Y dice que la compra se concretó a través de la plataforma de despegar.com. Entonces, despegar.com actúa como intermediario. Tenemos por un lado la aerolínea, Alitalia, y por otro lado Despegar, que vendría a ser... cumpliría la misma función que Mercado Libre, para que se den una idea, que es un intermediario que acerca a las partes. Acerca a la aerolínea como proveedora, en los términos del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, y en los términos del artículo 1, obviamente, al consumidor. En este caso, adquiere para sí y para su grupo familiar. Bueno, acá nos dice cuánto abonó con la tarjeta y que se abonó. Bueno, todos los datos aquí, todo lo que se abonó con las facturas, bueno, todo lo que es la prueba documental está ahí, ¿no? Y entonces dice que el viaje no se realizó por razones ajenas a su parte y alegó que las empresas demandadas no realizaron un servicio postventa por dicha cancelación. Recordemos que en la postventa tenemos lo que es vicio redivitorio, garantía de evicción, que lo tenemos en un video aparte. Ahora, el hecho es que si bien esto no es imputable a él, tampoco es imputable a la aerolínea. ¿Por qué? Porque se trata de un caso de fuerza mayor. Hoy, cuando hablamos de caso fortuito o fuerza mayor, son lo mismo, son equivalentes, y hablamos de un hecho que es imprevisible, es decir, que no se puede prever, no podemos saber qué va a pasar, o que, siendo previsible, no se puede evitar. Es decir, se trata de un hecho que no hay nada que podamos hacer para evitar que suceda. Entonces, lo cierto es que él en parte tiene razón, porque se trata de una razón ajena a su parte, pero también es ajena a la empresa. Ahora, lo cierto es que si él pagó esa determinada cantidad de dinero, sí va a tener derecho al reintegro. ¿Por qué? Porque la condición de ese pago, es decir, hay una relación jurídica, una obligación. Bueno,
la aerolínea le debe a él también. Entonces, él tiene que pagar una cantidad determinada de dinero para poder irse de viaje, y la aerolínea tiene que poner el avión a su disposición para que él pueda realizar el viaje. Entonces, como no se realiza el viaje, lo lógico es que le tengan que restituir el dinero, pero a ambas empresas dicen que no, tanto Despegar como Alitalia sostienen que no. Y después nos dice que se convirtió para él y su familia en un hecho totalmente desagradable que le habría provocado un daño patrimonial y cuya responsabilidad recaería en las demandadas. Bueno, para ver esto siempre tenemos que cumplir con los elementos de la responsabilidad civil, es decir, un daño, ¿hay un daño? Sí. Ahora hay que ver si el factor de atribución y la relación de causalidad, es decir, ese daño se produjo por una acción, es decir, porque hubo culpa o dolo por parte de la aerolínea y de Despegar. Si esto es así y hay una relación de causalidad, claramente va a proceder el daño que solicite. Ahora, si no hay una relación de causalidad entre el daño y el sujeto atribuible o el factor de atribución, claramente esto va a quedar en la nada. Esto de que obviamente sea totalmente desagradable es algo claramente subjetivo, y lo mismo el daño patrimonial. Entonces queda claro que hay un daño patrimonial porque él deposita determinada cantidad de plata y por algo que no puede llevar adelante. Entonces es claro el daño patrimonial. Habría que ver después, como él pide, si realmente hay daño moral y por supuesto si corresponde el instituto del daño punitivo del 52 bis. Bueno, según él, el viaje cancelado había sido planeado aprovechando el receso de invierno. Bueno, único momento en el cual se podían tomar vacaciones. Bueno, esto es importante como daño. ¿Por qué? Porque si no puede viajar y es la única oportunidad que tiene para viajar, bueno, podría llegar a haber una pérdida de chance, ¿no? Desde el punto de vista del derecho civil. Obviamente a evaluar, por supuesto. Bueno, la cancelación del viaje había causado daños en la economía familiar porque incurrieron en gastos de equipaje e indumentaria y otros accesorios necesarios para llevar adelante las vacaciones en familia. Bueno, claramente se entiende esto, ¿no? Porque, bueno, si compraron ropa, compraron maletas o valijas y otros accesorios para el viaje y no lo pueden hacer, bueno, claramente hay un daño en la economía familiar y tenemos un daño patrimonial. Esta situación habría afectado su estado de salud, le generó problemas de tensión, taquicardia, falta de aliento, todos síntomas relacionados con altos niveles de estrés. Bueno, esto podría llegar a alegarse como un daño moral por un tema de un daño en la salud. Así que bueno, obviamente lo tendría que acreditar, probar. Y también sostuvo que la aerolínea no cumplió con el contrato de transporte y una vez solicitada la devolución del pasaje se negó a reembolsarlo. Bueno, hay un incumplimiento contractual. Entonces, él dice, si no se cumplió el contrato de transporte, hay un incumplimiento contractual y esa obligación que surge del contrato de devolverle el dinero, al negarse la compañía, bueno, entiendo yo que claramente estaría obrando de mala fe. No habría incurrido incurriría aquí en justamente el alterum non ladere, el principio de no dañar, y habría una falla en la prevención del daño. Bueno, se comunicó con la codemandada de Despegar en varias ocasiones, pero no hubo respuesta. Entonces, bueno, esto de haberse comunicado con Despegar y que Despegar no le haya contestado, nos deja claramente en una conducta o una actitud de mala fe, es decir, dolosa, que a propósito no se comunicó Despegar. Por lo tanto, no hay culpa, sino que a mi entender, y creo que más de un juez estaría de acuerdo, habría dolo, porque esto a propósito se ignoran los llamados. Bueno, esto es lo que sostiene él, que la responsabilidad de las demandas es innegable, incumple una garantía elemental, la más básica de todas, que es garantizar las condiciones de atención, trato digno y equitativo, así como de abstenerse de desplegar conductas que vulneren los intereses económicos y respetar el deber de información adecuada y veraz. Entonces, traducido, la aerolínea incumple aquí las demandadas con el deber de información del artículo 4, brindar información clara, precisa y detallada. A su vez, las condiciones de trato digno y equitativo, esto quiere decir que hay que brindarle un trato que no sea humillante, degradante, intimidatorio o vejatorio, es decir, un trato correcto, cordial. Y, por supuesto, no llevar adelante
conductas que puedan de alguna manera perjudicar los intereses económicos del consumidor. Recordemos que el artículo 42 de la Constitución Nacional nos habla de la protección de los intereses del consumidor, de respetar el deber de información del artículo 4 y el no incurrir en lo que se llaman las prácticas abusivas, que son justamente estas conductas o acciones de trato vejatorio, intimidatorio, y que justamente no hacen al trato digno y equitativo. Cuando hablamos de digno es respetar la dignidad, brindarle un trato adecuado, acorde, acompañar al consumidor y prestarse para resolverle el problema que tenga. Y equitativo en cuanto a que no haya diferencia entre un nacional y un extranjero y que no se vulnere el principio de igualdad, ¿no? Hablaríamos de eso. Bueno, entonces esto hizo que se viera obligado a reclamar ante el COPREC, pero la etapa prejudicial culminó sin acuerdo. Entonces esto le genera obviamente un daño que puede adicionarse como daño moral, que es perder el tiempo, tener que ir al COPREC, más aún tener que iniciar una acción legal o judicial ante el Poder Judicial, justamente porque se ve frustrada este intento de arreglo o esta negociación o búsqueda de un acuerdo en COPREC. Bueno, fundó su derecho y citó la jurisprudencia debida ofreciendo la prueba pertinente. Recordemos que por el artículo 330 una persona cuando demanda no está obligada a ofrecer prueba, pero si no ofrece prueba no tiene manera de respaldar los hechos que está alegando, y recordemos que en principio por el 377 del Código Procesal Civil y Comercial, quien alega un hecho lo debe probar. Sin embargo, o sin perjuicio de ello, existe también la teoría de la carga dinámica, que cobra una fuerza, una notoriedad tanto en el derecho de familia como el derecho laboral y por supuesto en materia de derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque al igual que en el derecho laboral estamos frente a una persona que está en una situación completamente desfavorable desde lo económico y social con respecto a la empresa. ¿Por qué? Porque no tiene los medios económicos, no tiene las mismas posibilidades de acceder a los mejores abogados, etc. Bueno, entonces lo que hace Despegar es plantear una excepción de incompetencia, opuso la excepción de falta de legitimación pasiva y contestó la demanda solicitando su rechazo. Recuerden que se puede contestar la demanda y a su vez oponer excepciones. La excepción de legitimación pasiva y la de incompetencia son dos excepciones de previo y especial pronunciamiento. Es decir, son defensas, en este caso permanentes porque hay otras temporales, que plantean en este caso la parte demandada para poder resguardarse o defenderse. Generalmente se hacen para ganar tiempo. Excepción de incompetencia quiere decir que el juez o la jueza que tiene a su cargo la causa no está facultada para poder entender en las actuaciones, y por lo tanto sería otro juez u otra jueza la que tendría que tener el caso. Mientras que la falta de legitimación pasiva quiere decir que se trata de una empresa, o en este caso una persona jurídica, como ser Despegar, que no puede ser demandada. ¿Por qué no puede ser demandada? Bueno, después veremos cuáles son los motivos. Y bueno, de esta manera entonces podemos ver cuáles son los hechos. Funda la falta de legitimación pasiva en las disposiciones del decreto 2182 de 72, que va a eximir a las agencias de turismo de responsabilidad frente a usuarios, siempre y cuando no exista culpa, dolo o negligencia de su parte, cuando sean intermediarias entre las empresas de servicio y los referidos usuarios, siempre que desarrollen sus actividades sujetas a normativa vigente. Entonces, como es intermediario, no puede ser demandado porque no tiene responsabilidad frente a los usuarios. Y por supuesto va a negar cada uno de los hechos y fundamentos esgrimidos por el accionante. Esto queda claro al momento de contestar demanda. Bueno, ahora continuaremos con la segunda parte, que tiene que ver con el derecho invocado.